Elementos de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un tipo de lenguaje corporal que los seres humanos utilizan para transmitir mensajes. Es sabido que desde hace mucho tiempo la información no solo se transmite con las palabras, sino también a través de los movimientos corporales, como las posturas, las miradas, la distancia entre unos y otros, la forma de sentarse o incluso caminar. La comunicación no verbal va más allá de las palabras. Albert, un prestigioso antropólogo, concluyó que cuando alguien está hablando, solo se recibe el 7% de las palabras por tono de voz. Los detalles vocales transmiten hasta un 38% y el 55% es transmitido por el lenguaje corporal y gestos. Kinésica, en griego significa movimiento. Los gestos, los movimientos corporales, las miradas, todo ello son parte importante de la kinésica. Es la disciplina que analiza las posturas, tanto de los gestos y expresiones faciales como corporales, que son de suma relevancia para comprender la comunicación no verbal. Fernando Poyatos, experto en comunicación, define la kinesia como los movimientos corporales y posiciones resultantes o alterantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos de percepción visual, auditiva, táctil, que aislados o combinados con la estructura verbal y paralingüística poseen un valor comunicativo no intencionado. Tipo de sínesis. La postura. Expresa la actitud de las personas con relación en su entorno. Se distingue entre una postura abierta y una posición cerrada. Los gestos son movimientos de cualquier parte del cuerpo a través de los cuales se pueden expresar sensaciones y emociones. Expresión del rostro. A través del rostro expresamos infinidad de estados de ánimo. Somos capaces de expresar hasta 1000 emociones posibles. Paul Ekman estableció en el rostro humano 7 expresiones faciales: felicidad, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo y desprecio. La mirada. El contacto ocular tiene mucha importancia, ya que el acto comunicativo desempeña una serie de roles, regula la comunicación, fuente de información, expresa emociones y comunica la relación interpersonal. La sonrisa expresa alegría, simpatía o felicidad. Proxémica. Es la disciplina que se encarga de analizar la comunicación no verbal según el uso del espacio personal y la distancia que guardamos entre nosotros al comunicarnos verbalmente. Está relacionada con las costumbres culturales y la territorialidad e influye en el comportamiento comunicativo. Edward Hall, antropólogo estadounidense, la creó en 1968 después de observar la importancia de la distribución espacial en las interacciones entre animales. Esta se centra en analizar el empleo de la distancia, cercanía o lejanía, la interacción con otros elementos del entorno o la existencia o ausencia de contacto físico. Clasificación. Si la distancia entre los interlocutores es pequeña y hay un contacto físico natural o frecuente, se trata de una situación de relación cercana. Si la distancia aumenta hasta unos 120 centímetros y el contacto físico es esporádico, se trata de un espacio social consultivo. En un espacio social consultivo, la distancia entre los locutores aumenta hasta los 364 centímetros y se trata de situaciones en las que no se intercambian cuestiones personales. La distancia se aumenta hasta los límites de lo visible o audible y suele ser necesario amplificar la voz para poder comunicarse en espacios públicos como referencias. Paralenguaje. Es un conjunto de elementos no verbales de la voz. No es tan importante qué se dice, sino la manera en que se dice. Este componente vocal hace referencia a cuestiones tales como la intensidad o el volumen de la voz, la velocidad con la cual se hable y el ritmo, la entonación, etc. La música de las palabras. Una persona cuando habla puede expresar desde un tono cariñoso a un tono serio y enfado.
Todo depende de la entonación, volumen y tono de su voz. Una misma palabra puede interpretarse de forma distinta en función de estos componentes vocales. Podemos concluir que es sumamente importante la manera en que nos comunicamos, no solo verbalmente, sino el tono que utilizamos en cada palabra y nuestros movimientos. Que no solo hablamos o expresamos con la voz, sino también con nuestra mirada, nuestros movimientos y cuerpo. Asimismo, que es muy importante la comunicación no verbal dentro de la sociedad, ya que puede malinterpretarse la información o el fin con el que se está dando.